Okidoki. Entonces, ya está grabando. Vamos a presentar pantalla. Rapidito. Vamos a ir recapitulando, ¿va? Porque eso empieza el curso, recapitulando todo y agregando unas cositas nuevas. Eh, entonces empezamos. Ujú. Aquí está. Entonces ya recuerden que tienen que verse inscrito, ¿va? Tienen que aparecerles detalles aquí, si no le tienen que dar inscribirse para que yo los pueda evaluar, porque si no, no les va a poder dar la nota. Estamos, entonces vamos al primero, que es los temas que se van a ver, y vamos a ver lo del mapa del curso. Supuestamente es para 90 horas. Vamos a reproducirlo. Y vamos a hacer un poquito de zoom. Los temas que se van a ver son introducciones, otra vez lo que son entidades y atributos, les va como recapitular, refrescar conceptos básicos de relación, otra vez lo que son supertipos, reglas de negocio, conceptos fundamentales de relación. Después de eso vamos a dice que hay una revisión de examen, ¿va? Ahí hay una revisión de examen, el examen de mitad de curso, identificadores únicos, la normalización, otra vez lo mismo, ¿va? De lo que hemos estado viendo, cambios de modelo histórico, que este no es, bueno, no sé. Ah, no, sí, sí, sí. Creo que este plan es este, fíjense. Perdón, este es este plan. Ya lo que la introducción, el selectware, aquí no sé por qué mezclan el del curso anterior. Ah, es que estos son dos cursos que llevan simultáneamente, pero lo que vamos a ver es este de acá. El segundo semestre, que es la introducción, Excel Kitware, el Where Order By, instrucciones de funciones, funciones de una sola fila, el join, los join, las funciones de grupo parte y así va. La subconsulta, el examen de mitad de curso, garantía de consultas, de calidad, lo que es DML, DLL, restricciones, vistas, secuencias de sinónimos, privilegios y expresiones regulares, TCL, examen final y adiós al proyecto, no vamos a tener proyecto. Entonces, solo vamos a trabajar la plataforma. Eh, solo vamos a trabajar la plataforma para que no sobrecarguen con muchas cosas este sistema. Entonces ya le da visto y ya le aparece ahí. Ya ver lo que es los objetivos del curso, sobre para tener una idea. Y ya empezamos con el tema 1 porque no vamos al proyecto. Van a estar relax este nivel, muchachos. Estamos. Entonces, son 90. Dice como 180 horas entre los dos cursos, pero son 90. Siempre vamos a este de diseño, vamos a lo que es programming. Aquí se mirará a lo que es Oracle Application Express, distinguir entre software de aplicación, de sistema, dar un ejemplo de cada uno, conectarse en entornos de práctica de Oracle Express, ejecutar una consulta simple para recuperar información de base de datos, aplicar las reglas de SQL para mostrar datos de columna, todo eso va. Tecnología de base de datos relacionales, anatomía de sentencia de SQL, vamos viendo todo eso. Sentencia SLDware. Yo como les digo, el Oracle Apex, eso ya es a su decisión si lo quieren usar. Estamos. No están obligados a usar eso, pueden usar otros. Lo importante es que ustedes aprendan SQL. eh, ya las otras IDs son las mismas. Entonces,
nos vamos a complicar con eso. Vamos a ver lo que son las sentencias select where, where order by, todo eso, lo mismo que ustedes ya manejan, a mi parecer. Lo que cuando con unas conversiones condicionales, vamos a ver cláusulas ahí y todo eso. El uso de join, acciones grupales, su consulta y garantía de las consultas de DML, DDL y así sucesivamente. Vista, secuencia de sinónimos y privilegios de talba. Esto no lo hemos visto, que es dar privilegios. ¿Ok? Y hay unas cositas que no hemos visto, pero vamos a ir viendo todo. Y el proyecto final no lo vamos a ver. ¿Ok? Esta es la sección 19, solo tienen que ver el tema. Y vamos a ver lo que es garantía de las consultas de calidad 2 y ahí terminaría lo que es el curso. Entonces vamos avanzando en la carrerita. Vamos con la introducción. Tengo que dar los temas, aunque no crean, tengo que darlos. Entonces vamos a reproducir. Solo para los que están interesados en trabajar ahora con Apex, tal vez para aplicaciones sencillas, para ver aplicaciones y uso de base de datos, es para eso. Yo no los voy a obligar a abrir algo otra vez que se supone que ya estará abierto. No me está cargando. Vamos a darle un ratitito. Permítame. No sé qué le pasa a esta página. Ah, no, ok. Si no me carga, voy a abrir el PDF. Lo voy a descargar. Bueno, permítame. Ah, pues, no está cargando. Bueno, vamos a acá esta guía para ir viendo. Que nunca vamos a avanzar. Entonces, vamos a ver lo que es Oracle Application Express o Apex. Entonces, el objetivo siempre es distinguir entre software y aplicación de software y de sistema. Dar un ejemplo de cada uno, conectarse a un entorno de práctica de Oracle. Prácticas de Oracle, de Application Express, ejecutar una consulta simple para recuperar información de datos con Select y aplicar las reglas de SQL para mostrar todas las columnas y subjuegos de columnas especificados por criterio. Ok, entonces vamos a omitir esto porque eso es un ejemplito. Vamos a ver problemas de aplicación. Bueno, aquí dice que eso será la sintaxis de SQL para buscar Oracle Application Express. Usted puede cualquier cosa. Aunque las computadoras han existido desde hace mucho tiempo, posiblemente antes que nacieran, su uso de informática era empresarial y el personal no tuvo lugar hasta que desarrollaron programas de aplicación. O sea que antes era más, no existía lo que era Word, no existía lo que era Excel, no existía lo que era PowerPoint, no existía lo que era lo del correo, no existía un montón de cosas más. Esas son aplicaciones que terminaban utilizando para las computadoras. Antes no eran así, antes solo ponían las tarjetas y que les hacían ciertos cálculos la computadora y ya les respondía, hasta como las 2 horas para eso. Ahora no, ahora cada vez que crean una computadora ya viene con todas sus aplicaciones y uso para cualquier persona. Entonces los programas de aplicación permiten al usuario final o personas como usted y yo comprar programas completamente desarrollados y listos para usar, como lo que estamos usando nosotros como Google Chrome, el Acrobat y un sinfín de más. Ya no era necesario saber cómo funcionaban los programas, tan solo que lo hacía y realizaba lo que queríamos que hiciera.
Entonces son cositas que nosotros hacemos, ¿va? Yo este solo utilizo para grabar, este solo para ver documentos PDF, el Excel es con el Mozilla o el Google Chrome los uso para navegación, etcétera. Entonces los programas de aplicación, el software de programas de aplicación es diferente al del sistema, ¿ok? Es diferente un software de aplicación en comparado con uno de sistema. Los sistemas son como el sistema que estamos utilizando. Bueno, en mi caso yo uso lo que es Windows, Windows 10, tal. De 64 bits, es un sistema diferente. Si ustedes tienen Windows 10 por 86, que es de 32 bits, otro sistema diferente, porque es diferente arquitectura, a pesar de que tenga el mismo nombre. Puede estar que tenga Ubuntu, puede que sea que tenga Linux, y etcétera. Entonces son sistemas, eso es diferente. Una aplicación funciona dentro de un sistema. Entonces, el software de sistema consta de programas de bajo nivel diseñados para interactuar en el hardware informático, o sea que llega a hacer funciones, o sea, la aplicación eh, está conectada con el hardware de una u otra manera. Eh, los sistemas operativos, los compiladores y las utilidades de sistema son ejemplos de software de sistema. Por el contrario, el software de aplicación incluye programas para procesamiento de texto, base de datos, juegos, correo electrónico, gráficos, etcétera. Entonces, un software de aplicación diciendo un software de aplicación programa que proporciona es un programa que proporciona las instrucciones informáticas que le otorgan al usuario las herramientas para realizar una tarea, y el sistema operativo son programas que interactúan con el hardware informático, o sea, con la computadora. Entonces, eh, Yahoo.com utiliza base de datos de Oracle para almacenar datos. Yahoo ya no existe, ¿va? Creo yo, todavía, o todavía existe Yahoo. No creo que exista. Eh, en lugar de hacer todos los usuarios que desean buscar una base de datos o recuperar un correo electrónico, aprendan SQL. Una aplicación tiene todo SQL y otros lenguajes de codificación programados en ella misma. Con unos clics en mouse los usuarios tienen acceso a toda la información que necesitan. Es como ustedes cuando entran al correo. Esto es una aplicación, pero está conectado a la base de datos. Entonces, yo mi correo los puedo ver de acá. Solo los mando a llamar y ya se me descargan. Entonces, son cositas que uno va viendo ahí. Entonces, usted está desconectado directamente con la base de datos de Microsoft y el otro con Gmail. Entonces, son cositas que uno puede ir viendo. Si una aplicación es como un vehículo, y para conducir un vehículo es necesario saber lo suficiente para hacerlo funcionar. ¿Ok? Entonces tiene una especie de shell. No sé si ustedes con los que han instalado MySQL se han fijado que a tal hora aparece una pantallita negra ahí de la nada. Ese es el shell, ¿va? Entonces dice que sirve para ocultar todas las cosas que no necesitaba saber, como el modo en que funciona la transmisión, que funciona el combustible, como la gasolina o el diésel para alimentar el motor. Este shell es el que inicia lo que es el uso de MySQL, caso de MySQL. Este a mí me inicia tipo 12 de la noche o de la madrugada, y a esa hora está ahí. Si no, pues tengo que esperar a que al día siguiente para que hagan las actualizaciones o a las 12 de la tarde. Podría haber obtenido un carnet de conducir si hubiera tenido que demostrar la comprensión de cada sistema que tiene el carro, el automóvil, que se utiliza para conducir un vehículo. Y entonces dice, en este curso se aprenderá a usar Apex, cosa que yo, como le digo, no solo es Apex, yo quiero que ustedes aprendan SQL más que todo. En esta aplicación permite mucho que los desarrolladores creen y accedan a aplicaciones como si tuvieran una ejecución de base de datos independiente. Eh, pero vamos a intentar para que vaya probando de Apex, porque a mí no me gusta Apex. Con funciones integradas como temas de diseño, controles de navegación, manejadores de formulario, informaciones flexibles, Oracle Application Express, acelerar procesos de desarrollo de la aplicación. ¿Ok? Entonces, dos componentes de Oracle Application Express son el taller de SQL. Vamos a ver si tengo. Vamos a ver.
Voy a intentar abrir eso. Ok. Porque ya se me cerró, ya se me venció el plazo. Entonces permítame. Bueno, para los que quieren ir probando, vamos a comenzar gratis. Em, ¿Dónde está? No es en conectar, no con... Permítame que de solicitar un espacio. Permítame. Entonces vamos a solicitar un espacio de trabajo. Ahí se me va a ir. Y les doy clases de nuevo. Entonces vamos a vamos a abrir el espacio para que estamos usando eso en, vamos a buscar y dejemos eso solo es para ir avanzando. Ahí me pide una contraseña. Y dejemos que se envíe la solicitud. Mientras tanto, sigamos con nuestra clase. Entonces sale lo que es el taller de SQL, creador de aplicaciones. Para tener más información sobre el SQL, utilizaremos componentes de taller de SQL, ¿ok? Entonces, para diseñar una aplicación se utiliza el creador de aplicaciones. Eh, Oracle Application Express o Apex es la herramienta que utilizaremos para poder crear tablas y recuperar información de una base de datos de Oracle. Al recuperar información de una base de datos o a menudo deberá buscar un subjuego de datos según unos criterios de búsqueda específicos. Familiarizarse con SQL le ayudará a encontrar más rápidamente la información que necesita. ¿Ok? Entonces dice que hay una guía para eso, la guía 0, dice, sobre el uso de Oracle Apex. La cuenta de Oracle Apex, las cuentas de Oracle Apex se suministran sin tablas ni datos. Puede encontrar el archivo de secuencia de comandos e instrucciones sobre cómo ejecutar la secuencia de comandos de recursos de estudiantes. En el Member Hood dice, al ejecutar el script, las tablas de datos utilizarán recursos que se agregarán a su esquema. Para obtener más información de Apex, vea la guía. Entonces, ya viene la primera sentencia básica que ustedes ya la manejan, que es para devolver información, que es la sentencia select. Vamos a verlo rapidito. Esta me devuelve todas las filas de una tabla. Select con asterisco. Este. Entonces la sintaxis siguiente es un select asterisco from y el nombre de la tabla. ¿Ok? Entonces yo quiero mostrar la información de toda esa tabla. De X tabla, por ejemplo en la de empleados solo digo select asterisco from empleado y me da toda la información de eso. La regla es que rige la información de sentencia en un lenguaje de programación, dice, es lo que se llama sintaxis. Estamos, son las reglas que rigen la información de sentencia en un lenguaje de programación. ¿Por qué les subrayo esto? Porque a veces vienen preguntitas así que incluyen esa información o esas preguntas. Entonces, la sentencia select se puede usar como una condición. Entonces, para devolver un subjuego de los datos, modifique la sentencia select. Estamos. Vamos a ver si ya me envió el correo. Porque ya le he puesto un poquitito enviar esto. Okidoki. Entonces, vamos a crear nuestro workspace o cualquier cosa, porque siempre pide crear uno.
Eh, ok, vamos a cambiar la contraseña. Entonces, ok, change password. Ok, no me pide guardar la contraseña, pero ahí dejemos. Para que van a cambiar las cositas. Bueno, y vamos a tener ese para trabajar. Entonces, ya tengo mi Apex abierto. Lo vamos a tener un ratito. Entonces, el select se puede trabajar con una condición y se puede devolver un subjuego de datos modificando la sentencia select utilizando la condición. Ok, entonces la sintaxis es la siguiente. Entonces se selecciona, ya saben, las columnas que se van a buscar. Ok, son las columnas que ustedes piensan buscar. Sería select y después de select las columnas que ustedes quieren elegir. De qué tabla y qué parte más específica, ok, en qué lugar más específico piensan buscar. Ya saben esto, no es lo chistoso que volvamos a ver lo mismo. Entonces selecciona aquí, por ejemplo, la columna de primer nombre, apellido y el ID del trabajo en la tabla de empleados, donde el ID del empleado sea sal-red. Entonces las condiciones comienzan con palabras where seguidas de una columna name y el operador de condición o comparación que serían eso, ¿no? Dice que no se puede aceptar un valor que sea nulo, ¿ok? De seguido de un valor que sea nulo o no sea nulo, perdón. Permítame que aquí. En su juego dice en parte es parte de su grupo de grupo mayor de cosas relacionadas. Dice el operador de comparación se utiliza condiciones que comparan una expresión con otra de valor. La sintaxis de la sentencia select con los operadores se tratan con más detalle en las siguientes lecciones. ¿Ok? Para los que no pudieron estar en la inducción ayer, eh, les había dicho que este curso no vamos a hacer, no vamos a ir haciendo proyectos, ejercicios, vamos a ir trabajando así en clase, ¿va? Más que todo vamos a ir trabajando en clase haciendo ejercicios, porque esto es un tema, es un montón de temas, ¿ok? Son 20 secciones y no era justo que ustedes estén trabajando en una cosa y trabajando en la plataforma y esos temitas suelen hacer un poquito pesados, más que todo en las pruebas y en los exámenes. Entonces, vamos a ir llevando al mismo ritmo, vamos a ir trabajando lo que se esté trabajando en clases, por favor, trabajenlo ustedes por su cuenta, ¿ok? Para que vayamos avanzando y no perdamos mucho tiempo. Pero bueno, entonces, las correcciones de errores, dice la introducción de comando SQL es importante utilizar la ortografía correcta, de lo contrario recibe un mensaje de error. Ya sabe que ahí le va a tirar un error. Ahora no es cierto que es un SQL statement malo o inválido, porque aquí le puso mal select, que lo puso select. Y para verificarse solo tiene que corregir la ortografía. No tiene que saber el código del error. De hecho, eso está en la plataforma para identificar qué errores son los que se están mostrando y qué corregir en el acto. Al aprender las sentencias de SQL es normal que se cometan errores al principio. Con práctica y experiencia cometerán menos errores y podrán rectificar errores más fácilmente. ¿Ok? También es importante utilizar los nombres y la ortografía correcta de las columnas y tablas. Por ejemplo, el nombre de la tabla, empleado, ortografía incorrecta. ¿Ok? Por ejemplo, si usted puso employee, pero no existe no existe esta tabla, va a tirar error, dice que la tabla o vista no existe. Tenemos que verificar si escribimos bien el nombre de la tabla o si en verdad existe la tabla que nosotros estamos mencionando. Vamos. Dice que es mostrar las tablas creadas, vamos creando. ¿Ok? También dice que hay identificadores que no están reconocidos. Por ejemplo, si introduce en el caso nombre, la tabla empleado, y dan
este que es invalid identification, entonces hay que corregir eso, puede ser que el nombre de la columna esté mal escrito o no esté. Entonces, hay que corregir eso y volver a ejecutarlo. Entonces esos son los temas que se vienen en la sección 1, son un repaso del select. Entonces, creen que voy a abrir mejor los temas del PDF porque eso de la encuesta, de las preguntillas que hacen, que le agregaron, no me llegaron las 2 preguntas que les ponen. Entonces, vamos a ir viendo lo que es tecnología de la base de datos relacional. Tengo que abrir el PDF. Entonces dice, en esta lección se abordan los siguientes objetivos. Definir un ejemplo de una base de datos relacional, identificar los términos clave de una tabla, incluyendo lo que es una fila, columna, campo, clave primaria y clave ajena. ¿Ok? Relacionar la importancia de la base de datos con la vida diaria. Ya lo hemos trabajado. Entonces, una base de datos relacional permite relacionar, valga la redundancia, tablas por medio de un campo en común. Con tan solo 2 tablas se puede considerar como una base de datos relacional si comparten un campo en común. ¿Ok? Ya lo sabemos. Entonces la base de datos relacional, la recopilación de objetos o relaciones de juego de operadores que actúan en esas relaciones e integran integridad de datos para su precisión de consistencia. Un campo es la inserción de fila en una columna, o sea, está diciendo que sea una fila y una columna. Y la intersección va. En realidad, la base de datos utilizadas en negocios tiene muchas tablas y cada tabla comparte un campo en común con otra tabla. La tabla países se muestra en una tabla de diversas tablas en la base de datos de empleado y solo en un ejemplo de las muchas tablas que se usarán en este curso. Ok, entonces ahí empieza a mostrar la tabla esa. Entonces, para comprender el nivel de importancia de la base de datos en el mundo actual, tenga en cuenta las siguientes estadísticas. Actualmente, el 20% de los datos del mundo reside en una RDBMS, dice. En los próximos 2 años se espera que la base de datos crezca hasta un tamaño superior de 100 terabytes, ya va a haber más todavía, creo que más de eso. Y una base de datos así de grande podría almacenar a 100.000 ejemplares de enciclopedia británica o 200.000 horas de música o unos 10 millones de páginas web. Entonces aquí empieza a explicar lo que, permítanme que se me pone bien chifladito. Un RDBMS es un sistema de gestión de base de datos relacional, para los que iban a preguntar. Entonces, algunos de las 10 principales bases de datos más grandes del mundo que usan de Oracle son la France Telecom, que tiene 29.2 terabytes, de una empresa de comunicaciones. Amazon.com, que tiene 13 terabytes, y la Claria Corporation, que tiene 12 terabytes. Entonces no nos vamos a enfocar mucho en eso, temas de cultura general, como dice. Entonces revisemos las siguientes terminologías. Una tabla es una estructura básica de almacenamiento. Una columna, un tipo de datos de una tabla. Fila de datos, una instancia de una tabla. Un campo, el valor de intersección de una fila y una columna. Una clave primaria, identificador único para cada fila. Clave ajena, lo que es una columna que hace referencia a una columna de clave primaria de otra tabla. Esas son cositas que ustedes ya manejan. Ok, entonces las propiedades de una tabla, dice, es propiedades de una tabla basada de base de datos relacional, ok. Esto aparece en las pruebas. Dice que la primera es la entrada de columnas tiene un valor único, ok. La segunda es que la entrada de columnas son del mismo tipo, cada fila es única, la secuencia de las columnas no es significativa, la secuencia de la fila tampoco no es significativa y cada columna tiene un nombre único.
¿Ok? Entonces un sistema de administración de base de datos relacional organiza los datos en filas y columnas relacionadas. Para acceder a los datos de una base de datos no tiene que saber dónde están ubicados los datos físicamente ni debe especificar una ruta de acceso de las tablas. Solo tiene que usar una sentencia de lenguaje de consulta estructurado o llamado SQL y sus operadores. Entonces trabajar con la base de datos es muy similar a llamar a hablar a un amigo por teléfono. En primer lugar debe elegir el método para comunicarse, que es el teléfono. Una vez conectado hacer una pregunta a su amigo, una consulta. Y en respuesta a su pregunta, su amigo le contesta con devolución los datos. Ok, entonces es muy simple y la mayoría de nosotros somos expertos en eso. En esta clase nuestro método de comunicación con la base de datos será a través de Oracle Application Express. A formular una pregunta de SQL, la aplicación es devolver una respuesta. Ok, entonces dice, ¿cómo se muestra el diagrama de comunicarse con una RDMS? Se consigue introduciendo una sentencia de SQL en Oracle Application Express. Ok, que esta es la versión antigua, creo. Entonces se hace la sentencia, va. De SQL selecciona el nombre del departamento, desde la tabla de departamento, va al servidor, va, de Oracle, y Oracle devuelve la información de ese departamento. Dicho y hecho, ¿ok? Entonces va al servidor y muestra la información que tenemos. Y a continuación se enviará una solicitud al servidor. En la solicitud procesa lo que se muestran los datos contenidos. Aquí va a mostrar los departamentos, ¿no? Y devuelve esa dicha información. Entonces el sistema de base de datos de gran tamaño con muchos usuarios, servidores y tal, forman una red de BMS, ¿verdad? Una base de datos relacional. Sí, es un sistema de base de datos relacional. Eso es lo que está diciendo. Y dice que la sentencia de SQL se agrupan en varias categorías dependiendo de las funciones que realizan. En este curso aprenderán a utilizar SQL para ejecutar una sentencia. La sentencia de recuperación de datos eh, recupera datos de la base de datos mediante la palabra select, que con select siempre se recupera datos. Ok, entonces hay cuatro categorías de la sentencia SQL. La primera es la de DML, que es de manipulación de datos. La segunda DDL, que es de definición de datos. La TCL de transacciones. Y la otra de control de datos. Control de transacciones y control de datos. Entonces vamos a ir viendo eso. Dice que los lenguajes de manipulación de datos, o sea, las sentencias de DML, comienzan con un insert, update y delete. ¿Ok? O un merge, que es unir o mezclar. Y se utilizan para modificar datos de la tabla o introduciendo nuevas filas, cambiando las filas existentes por otra o eliminando una fila existente. Tenemos los DDL, que son sentencias de definición de datos que se usan para crear, cambiar, eliminar estructuras de datos de base de datos. Para eso se utilizan las palabras claves que son create, add to drop, rename y el truncate, que son palabras claves para eso. Y son sentencias DDL. Entonces la sentencia select es una forma limitada de la sentencia de DML, ya que solo puede acceder a los datos de la base de datos. No puede manipular los datos de la base de datos, aunque pueda operar en los datos a los que se pueda acceder antes de devolver los resultados de la consulta. Dice el lenguaje de control de transacción, o TSL, se utilizan para gestionar los cambios realizados por las sentencias de DML. Los cambios de datos se ejecutan mediante un commit, un rollback y un save format. Los cambios de TCL se pueden agrupar en transacciones lógicas. Y tenemos las de control de datos, que son palabras claves como grant y revoke, que son para como revocar y dar privilegios. O sea, esto se usa para dar privilegios y quitar privilegios. Y se utilizan para proporcionar y eliminar derechos de acceso a la base de datos y la estructura dentro de ella. Esto es un tema nuevo que vamos a ir viendo, que no lo vimos en el
No de este de MySQL ya. Vamos a ir viendo eso. Y ahí termina la terminología de este. Vamos al siguiente tema. Estoy avanzando. Voy a ver este de práctica para que solo por curiosidad quiero ver qué tiene. Es pura teoría, no me sirve. Sí, es pura teoría. Bueno, función simple vista. Entonces, vamos a ver. Entonces vamos a lo que es anatomía de la sentencia SQL. Eh, rapidito vamos a hablar de estos temas, creo yo, que son bastante. Entonces en esta lección se abordan los siguientes objetivos: emparejar proyección y selección con sus capacidades correctas, crear una sentencia select básica y utilizamos la sintaxis correcta para mostrar toda la fila de una tabla, utilizar la sintaxis correcta para la selección de columnas, especificar una tabla, modificar la forma en que se muestran los datos, realizar cálculos de presiones aritméticas y sus operadores. En esta lección se abordan los siguientes temas: formular consultas mediante la prioridad de operadores, definir un valor nulo, demostrar, en efecto, los valores nulos crean en las expresiones aritméticas y construir consultas con un alias en una columna. Vamos a ir trabajando eso en Oracle Apex. Vamos a ver. Me voy a ir ayudando a ver si recuerdan cómo hacer eso. Entonces el select es una palabra clave más importante, si no la más importante en SQL. Select se utiliza para recuperar datos, ya sabemos. Cuando aprendan a utilizar select, habrá abierto las puertas de la base de datos. Imagina una base de datos que contiene información sobre películas, como por ejemplo títulos, género, estudio, producto, fecha y estreno, series, países, etc. ¿Qué haría usted si solo necesita los títulos de las películas creadas en India? Pues la sentencia select me permite buscar datos específicos. Entonces la sentencia select recupera información de la base de datos. La síntesis de la sentencia select, que es la siguiente, ya la hemos visto anteriormente. En su formato más simple, una sentencia select debe incluir lo siguiente: una cláusula select y especificando después de ella las columnas que se van a mostrar. Después de esa, la cláusula from, que especifica que la tabla que contiene las columnas enumeradas en la cláusula select. ¿Ok? Siempre hay que especificar la tabla donde vamos a sacar esa información. Y ahí empieza a explicar, bueno, que se especifica las columnas que se van a mostrar con el símbolo asterisco para que muestre todas, y el from la tabla que se va a utilizar. ¿Ok? Convención: en este curso se utilizará lo siguiente: eh, el apellido, la tabla de empleado, una palabra clave de referencia SQL individual, por ejemplo el select and from, que son palabras clave, una cláusula que es una parte de una sentencia SQL. Apréndanse eso porque esto viene en las preguntas. Y por ejemplo, select employee ID last name es una cláusula. Una sentencia es una combinación de dos o más cláusulas. Por ejemplo, select last name from employees es una sentencia. ¿Ok? Permítanme que este mouse me traba. En este curso te utilizará las siguientes convenciones de SQL. Palabras, la clave SQL mayúscula, por ejemplo, select from where. Los nombres de la tabla de la columna minúscula, por ejemplo, first name, employee, todo eso. Y ahí está la formulación de la cláusula, que las palabras claves tienen que ir en mayúscula y, los que son la referencia a las tablas y a las columnas en minúscula. ¿Ok? Entonces son cositas que vamos a ir adelante. Entonces la proyección se utiliza para seleccionar columnas de una tabla y se utiliza para seleccionar filas de una tabla. ¿Ok? Entonces puedo utilizar la capacidad de la proyección de SQL para
elegir las columnas en una tabla que desea y que le devuelva su consulta. Puede seleccionar el número de columnas de la tabla que desee y, y la selección puede utilizar la capacidad de selección en SQL para ir la fila en una tabla que desee que le devuelva la consulta. Y puede utilizar varios criterios para restringir las filas que ve. ¿Ok? Entonces ahí viene la proyección de selección. Ya tienen la tabla, entonces ustedes pueden ver, bueno, aquí información de Silvia. Entonces ya la proyección y selección solo muestro ya. Entonces selecciono, ¿ok? Selecciono el salario, que es lo que yo quiero averiguar. O sea, yo selecciono lo que quiero buscar. Y esa selección ustedes la van a ver entre las filas y las columnas, ¿no? ¿Ok? Lo que se muestra en el centro es lo que quieren ustedes buscar, que son el salario de Silvia, que son 5.000. Entonces, ahí dice selecciona el salario desde la tabla empleado. ¿Ok? Se selecciona la columna salario o salary de la tabla empleado, que es esta, donde el último nombre o el apellido sea parecido, like, este está diciendo que es parecido a Smith. Entonces me busca el de Smith, entonces, bueno, creo que la línea 30, por ahí di 30 y el salario con 5.000 ahí. Y esta me va a mostrar esta información que es 5.000. ¿Ok? Entonces selecciono la tabla y hago una proyección donde va a estar la tabla, que es todo esto. Aquí les explica lo mismo que estábamos viendo. Entonces vamos, sigamos. Puede mostrar todas las columnas de los datos de una tabla mediante el uso de símbolos de asterisco en lugar de un nombre en la columna de cláusula. Este ejemplo muestra toda la información, ¿va? Muestra toda la información de la tabla países. Dice, y a veces realizar una tabla select asterisco from puede tardar bastante tiempo para devolver los datos, ya que depende de la cantidad de filas que estén almacenadas dentro de esa tabla, ¿va? Y recuerden que las tablas de Oracle pueden almacenar hasta millones de filas de datos, entonces va a depender mucho de la información que ustedes tengan dentro de ella. También puede mostrar todas las columnas en una tabla enumerándolas individualmente. Entonces, country ID, country name, region ID, eso son cosas que ustedes van mostrando, las columnas que ustedes quieren desear y de qué tabla. Entonces, todos los ejemplos de las diapositivas tienen un punto y coma después de cada sentencia. ¿Ok? Es como en programación, siempre se pone un punto y coma, ¿ok? Ahí termina la sentencia. Entonces, en Oracle Application Display no necesita esta sintaxis, pero las demás interfaces de Oracle SQL sí, por lo que se han de incluir en los cursos. O sea, que, por ejemplo, en MySQL se ocupa el punto y coma, dicen que en este no. Bueno, ya lo cambiaron porque esto puede ser ¿ok? Es la proyección de las columnas concretas. Si desea proyectar para que solo se muestren las columnas específicas, una tabla simplemente enumere cada uno de los nombres de las columnas que desee y separe cada nombre con una coma en la cláusula select. Solo es para proyectar las columnas que uno quiere especificar. Dice location, -id, -city, state province son las tres columnas que yo quiero poner, entonces siempre separándolas con una coma, me las va a mostrar. ¿Ok? Entonces, antes de empezar con lo de los aritméticos, porque son cosas que ustedes ya manejan, a mi parecer, eh, entonces vamos a hacer lo siguiente. De la pesa aquí. Vamos a ver el SQL Workshop. Mira, le puedo dar el receso ahorita y si quieren nos vemos a las 9:30. Yo voy a intentar crear una tabla para ir trabajando lo que es la parte práctica de esto. ¿Les parece? Para que vayan a desayunar. Nos vemos a las 9:30.
Entonces, nos vemos a las 9:30. Voy a pausar el videito, voy a desayunar. Yo voy a intentar hacer la tabla porque no he hecho tabla y así agilizo todo eso. Buen provecho. Bueno, pues vamos a seguir. Solo déjenme presentar un usuario PC. Solo estaba creando la nueva tabla para ir trabajando. Vamos a ver. Eh, Estaba creando, pero no sé por qué no me agarra los floats para poner información. Eh, Quiero ver que siempre quiero ver la. A ver, ya se creó. Okidoki. La consulta. Ujú. Eso está probando. Vamos a agregar otro dato. El 2. Para ir viendo la. Ok. Okidoki. Vamos a hacer el query. Miren que aquí el query lo hace diferente. Eh, entonces dice que lo ordene por salario de manera ascendente. Tengo que especificar un nombre. Ahí lo pone. Vamos a ver. Es que no tiempo que no uso esto. Bueno, no. Era para crear la dichosa tabla. Donde empieza a hacer lo del query. Okidoki. Entonces nos habíamos quedado. Estoy grabando. Sí. Nos habíamos quedado en esta partecita, si no me equivoco. Yo hice uno rapidito, ¿no? Era para mostrar eh, la tabla porque la podemos utilizar después. Entonces vamos a ir ahí viendo qué vamos a ir haciendo. Solo es para estar pendiente. Bueno, los operadores aritméticos, estos tipos de cálculos son posibles mediante la expresión aritmética, ya que ya están familiarizados con las expresiones normales, como sumar, restar, multiplicar y dividir. Tengan en cuenta que este ejemplo no crea nuevas columnas en las tablas ni cambia los valores reales de los datos. Los resultados de los cálculos solo aparecerán en la salida. Una expresión que da como resultado un valor numérico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, se muestra un operador, va a utilizar el operador suma para calcular el sueldo de 300 para todos los empleados y muestra una nueva columna de salario de 300, salario más 300 en la salida. Entonces pones selecciona, ¿va? Y aquí es donde viene la consulta, que dicen select salario, que es seleccionamos lo que es el nombre y salario, damos enter y donde viene lo que dice y el salario más 30.
Ok, entonces salario más 300 más 300. Ok, desde la tabla empleado. Entonces, mayúscula aquí que lo ponen que supuestamente es para diferenciar, pero por empleados. Ok, entonces me va a mostrar lo que es esta consulta. Vamos a ver qué le pasa. Se va a hacer la operación aritmética, no es que va a modificar un dato como hemos visto antes, solo es que lo va a mostrar. Puesto que el select solo me muestra información. Entonces, si ustedes ven, me aparece como creé dos usuarios, va, que serían Mario, Juana, María y Juan, perdón. A eso le sumo 300 y ahí me sirve la información, ¿ok? Esto no me va a modificar la consulta, el select, ¿ok? Entonces, si yo muestro el salario y el nombre se mantienen igual, son 12.000 y todo. Aquí lo voy a poner asterisco para que veamos todo. Se muestra todo, ¿ok? Pero si yo digo el ID, el ID, y lo pone como el nombre, apellido, el salario más 3.000, y ahí me muestra toda la información cuando él le suma todo. Pero esto, la tabla es solo de aquí de ID a salario. Eso es todo. ¿Ok? Entonces, esta tablita de aquí de salario más 300, más 300 más 3.000, es una virtual, solo es una para mostrarnos algo que se establece dentro de la tabla. Todavía hemos visto lo que es de insert into, pero tendríamos que crear otra columna y eso ya lo vamos a ir viendo, no se preocupen, para recapitular, ¿no? Entonces se coloca un espacio en blanco después de un operador matemático y no afectará la salida. Símbolo que se utiliza para hacer operaciones de algunos operadores matemáticos. La prioridad es el orden en Oracle, evaluar los diferentes operadores de la misma expresión. O sea, al evaluar una expresión con varios operadores, Oracle evalúa los operadores con mayor prioridad antes de evaluar los de menor prioridad. Oracle evalúa los operadores con la misma prioridad de izquierda a derecha dentro de una expresión, que es como el orden matemático. Siempre lee de izquierda a derecha y siempre desde el tipo de operador que se está utilizando, si es primero la multiplicación, después la división, después la suma y por último la resta. Entonces dice, si estos operadores aparecen juntos en una expresión, la multiplicación es primero y la división se lo hará primero, dependiendo cuál inicie. Si empieza una división, empezará con la división. Si empieza con una multiplicación, empezará con una multiplicación. ¿Ok? Por lo que el orden de multiplicación, división, suma y resta va a dar prioridad a esos dos. La primera operación que aparezca con multiplicación o división. Ya se efectúa eso, ya sería suma y resta por último. Entonces, una forma fácil de recordar la prioridad de los operadores es la fórmula de matemática de se reduce y todo el símbolo. Si los operadores en una expresión tienen la misma prioridad, la evaluación se realiza de izquierda a derecha. Y siempre pueden utilizar los paréntesis para formar lo que es una expresión entre paréntesis que se evalúa primero. En las tablas de ejemplo que aparecen en las siguientes diapositivas, tengan en cuenta las diferencias en la salida entre las consultas que utilizo los paréntesis y las que no. ¿Ok? Entonces ahí viene la que es el apellido y entonces vienen dos cuestiones. Entonces viene una del salario, que ya se multiplica 12 por el salario y le suma 100. Y la otra es que primero lo que está en paréntesis se va a hacer lo que está en paréntesis y después se multiplica por 12. Y ustedes ven aquí sale resultados muy diferentes. ¿Ok? Estamos. Entonces son cositas que ustedes van a ir viendo. Como que yo lo haga acá. Entonces, si yo hago la de salario, aquí 12 por el salario, que sería el año
por el salario más 3.000, me correría esta información. O sea, multiplicaría 12 por el salario, ok, que sería el año total en salario, más 3.000, que podría ser un bono, que eso es diferente. Pero que digamos que si le queremos hacer un incremento al salario a toda la gente, pero con 3.000, o sea que le subimos 3.000 pesos a cada quien y después multiplicamos eso por el salario por el año, ok. Esto me da un presupuesto. Miren que aquí está en 14.147.000 lempiras. Eso es lo que gana anual la persona si tiene un salario de 12.000 en aquel anterior. Ahora vamos a ver si le hacemos un incremento mensual de 3.000. Entonces, vamos a ver. Dice que hay un problema en la línea. Vamos a ver. Vamos a ver, porque aquí la consulta la tiene diferente. Me comí algo, no. Vamos a ver. Vamos a intentar correrlo otra vez para ver. Ok, vamos a ver qué es el error. Aquí vienen entrando los errores. Dice que 6 no es válido. Creo que es por esto. Ok, no, vamos a ver qué problemita tiramos acá. Vamos a dar un espacio. Ahí está. Entonces es el espacio que no me lo permitió. Entonces, aquí era el espacio, por ver el problema. Entonces ya sabemos que lo que ganaría anual una persona si se le hace un incremento de 3.000 pesos al salario. Y en el año ganaría 180.000 lempiras. Entonces ahí está. Vamos a bajar un poquito esto después. Seguimos. Ahí da el ejemplo de lo que está explicando en el paréntesis. Los valores nulos son una palabra interesante, dice, porque comprende un concepto nulo y debe saber qué es nulo y qué no es nulo. Nulo es un valor que no está disponible y sin asignar desconocido o que no es aplicable. Un valor nulo no es el mismo que cero o un espacio. En SQL 0 es un número y un espacio es un carácter. Son cosas que tenemos que recordar siempre. En este caso la tabla que yo creé aquí no mantiene valores nulos. Ok. Entonces yo si yo pongo describe empleado. Describe. Necesita describe. Escribe. Me parece la sentencia. Empleado. Vamos a ver si me lo corre acá. Porque estoy con MySQL. No, ahí está. Ya me describe lo que es la tabla. Si ustedes ven, creo que aquí dice, no está lo que dice que no es nulo. Vamos a ver. Bueno, se supone que en esto no dio ningún valor nulo. Aquí dice que es nulo, no sé por qué. Vamos a ver. Ok. Vamos a ir viendo. No voy a la tabla de un solo. Permítanme. Aquí, vamos a abrir una pestaña nueva. Y ni me acordaba. Oracle Apex. Oracle Express. Vamos a entrar atrás si vemos la. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama el workspace este? Permítanme. Que se había guardado.
Ay, Dios madre, ¿dónde está? Bueno, y vamos a buscarle un solo mantra. El workshop. Es que se me salió esta onda. Me conecta. Ahí. En la tabla empleado, aquí no está como no nulo, o sea, no puede haber un valor nulo. Entonces esas son las cosas que uno puede identificar, ¿va? Que le puede almacenar. Aquí dice a veces no conocemos el valor de una columna, solo muy determinante, dependiendo del tipo de registro de negocios, en una base de datos puede almacenar valores desconocidos en su base de datos. La base de datos relacional utiliza un marcador llamado nulo o null y representa dicho valor desconocido cuando no sabemos con certeza cuál sería el valor de ese. Ya si tenemos, conocemos el valor que se le va a agregar, entonces ya sabemos que todos tienen un nombre, todos tienen un apellido, todos tienen un salario. No se puede poner un valor no nulo, mejor dicho, nulo en uno de esos aspectos. Entonces, por ejemplo, dice si cualquier valor de la columna de una expresión aritmética es nula, el resultado es nulo o desconocido. Si, si intentar dividir un número entre un valor nulo, el resultado siempre será nulo o desconocido. Sin embargo, si se intenta dividir entre cero, aparecerá un mensaje de error. Recordemos que nada se puede ir entre cero y no existe un valor, entonces siempre tiene un error. Entonces, si nosotros queremos agregar como comisiones, ¿va? Estamos, por ejemplo, comisiones. eh, Nosotros podemos realizar valores nulos con eso. Entonces, por ejemplo, si queremos agregar comisiones, vamos a agregar comisiones a nuestra tabla. Eh, vamos a ir vamos a editar la tabla. Entonces vamos a agregar una columna. En esta columna vamos a dar comisiones. Eh, una precisión, vamos a poner que sea de 3, que sea de 4 con escala de 2. No sé por qué no me permite float para hacer ese tipo de precisiones. Eh, Decimos si necesita ser nulo o no nulo y vemos que sí. Esto de identidad, no lo dejamos en ninguno y le damos siguiente. Ok, entonces miren que cuando uno hace eso, hace una sentencia SQL acá, que es alter table empleados y agrega las comisiones. Este es el SQL que usa para poder alterar una tabla. Se altera la tabla de empleados y se agrega lo que es comisiones con un número de 2 y todo eso. Okay. No sé por qué no me agarra en el float aquí. No es como en SQL. Entonces ya al terminar yo ya tengo mis comisiones. Dicen que sí pueden tener valores nulos. Entonces yo ya puedo operarlo. Entonces vamos a agregar un dato más. Vamos a datos. Vamos a insertar fila. Ya se me puso en español. Vamos a insertar una fila más. El 3. Vamos a poner Ricardo Maradiaga. Salario de 17.000 y las comisiones de 1.50. Ok, entonces lo voy a crear. $0.50 por el 0. Por el número es válido. Vamos a ponerle 50. Ya no nos compliquemos. Porque aquí no sé cómo maneja la precisión esta. Pero se le dan 50 de comisión. Entonces,
ya uno puede hacer las operaciones. Y aquí empiezan, entonces dice los valores nulos, él está dando tanto. Entonces, ¿cómo saco las comisiones de esto aquí? Entonces, bueno, las comisiones, solo voy a las consultas, ¿ok? Voy al comando SQL, entonces yo digo select ID, nombre, nombre, apellido, eh, salario y salario de comisiones y salario por comisión, comisión, pues, no me acuerdo cómo lo saca. Una comisión, no me acuerdo. Comisión from, y no vamos a buscarla, no se preocupe. Empleado. Vamos a ver si me ejecuta, pero no me acuerdo si le puse bien el nombre, que siempre me voy a poner ahí. Vamos a ver cómo le pusimos a la comisiones. Vamos a regresar. Ahora sí. Salario. Y vamos a ver cómo nos ejecuta la sentencia. Y ahí está. Entonces, eh, aquí lo multiplicó por 50, 85 mil y tanto, ¿va? 850 millones, 850 mil le da. Voy a modificar este porque no sé por qué no me agarra en decimal. Yo lo pongo en float y no me lo agarra en decimal. Entonces, vamos a dejarlo. Entonces vamos a ir a editar eso de la tabla, pero ahí se va viendo las comisiones y los valores que son nulos no los muestra. Está como nulo, aquí está como nulo. ¿Ok? Pues vamos a ir arreglando eso del- de la tabla porque no me gusta que esté así. Entonces vamos a modificar una columna. Aquí digo la de comisiones. Voy a intentar ponerle en float. Bueno, sí, la precisión la vamos a poner en 3 y vamos a ver por qué no me permite agregar valores. Ya ve aquí va modificando de alter table, modify. Entonces me dice que no se puede por el motivo de que es el dato, ¿no? Es por el dato aquel que me tiene error. Vamos a borrar esa columna para que mejor borremos la fila. Cargar datos. Vamos a editar este. Vamos a suprimir. Ok. Vamos a modificar la columna. Gracias, me arreglar esto. Vamos a ponerlo tipo float. A ver si así se me arregla. Ok. Voy a ingresar un dato ahorita. Tal vez así ya. Cargo.
Miren, no me deja insertar datos, pero no me gusta, no sé por qué no me permite. Tiene que modificar este de condiciones. Aquí. Si me escribe no estoy viendo, pero estoy todo el chat. Sí. Vamos a arreglar esto. Vamos a ver. La precisión. Vamos a ponerle dos. Tal vez así. Vamos a agregar insertar una fila. 3. Cargo. Variada. Punto 50. Ahí sí agrega. Que el número no es válido, dice. No sé por qué no me tira válido. No me permite poner decimales, voy a buscar en Google. No sé por qué no me está dejando. Porque voy a ver porque no me permite esas decimales. Tengo que sacar esta duda. Cuando ingreso un registro no me está permitiendo quitarle mute esto. Este es viejísimo. Ok, vamos a ver. Cositas que no me gusta de Apex, a mí en el otro sí lo determino. Aquí. Este era el anterior, ¿ves? Este sí permitía, este no permitía un montón de cosas. Bueno, vamos a ver, no me permite. Vamos a ver, aquí trasteando. Vamos a poner. Pide condiciones. ¿Qué tabla? Modificar columna. Que no me permite. No, que no me permite. Número. Agarra el decimal. No, el de la I.
Voy a agregar mejor aquí a ver si me lo da. No, no me está dejando de las comisiones. Ay, Dios, vamos a ver. Ay, me frustré. Vamos a ver, vamos a trastear. Todavía quiero ver por qué no me agarran los decimales. Voy a quitar columna. La precisión. Aquí la precisión de 4 y la escala de 2. La cantidad de dígitos. ¿Dónde está el mouse? Vamos a ver. Ok. Creo que puse 2 y 2, pero no me quiere. Vamos a ver si así es. Si no lo dejamos así, no nos vamos a trabajar por una cosita que le han cambiado. Hay que ver. Eh, los datos, Listo. diga, Es que la comisión no tiene que ser con punto, tiene que ser con coma. con coma, Sí, con coma. Al poner es que coma, a mí sí, no sí me se lo agarra agarra. la coma. Sí. Con coma. Yo lo probé ahorita con la coma, me agarró los decimales. Mm. Es que mire que cuando yo creé el ID, la sentencia no sé por qué no me la. Ahora vamos a ver si es cierto, porque es que con una. Bueno, ahí sí me lo está agarrando, tiene razón, gracias. Qué raro que no. Formato de esta onda, los gringos no. Dios que este no sé por qué se tradujo solo. Esto parecía en inglés, pero bueno. Gracias ahí, vamos a la. Ahora sí, vamos a la consulta. Eh, ya modifiqué como 20.000 veces esa tabla. Ya. Bueno, solo era para ver. Ya ahí ya, más fácil hacerlo en MySQL, para mi parecer. Voy a poner ahí el nombre, el salario, eh, comisiones, salario. ¿Qué voy a poner? El salario más salario por comisión.
comisiones. Para que vaya ahí como empleados. Empleados. Ahora sí va. Voy a ver si es cierto. Porque quiero ver si es cierto lo que me está diciendo. Calculadora. 12.000 por punto 5. Necesitame. Bueno, 12.000. Sí, estamos bien. Ahí está. Ahí está la consulta. Sí, está bueno. Entonces, esa coma, híjole, solo por una coma. No puedes finalizar eso. Gracias, 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 gracias. Bueno, eh, estamos, bueno, vamos a continuar, ahí se hacen las comisiones y ahí aunque estén pasando los valores nulos, nos los muestra. Los alias, dice, un alias es una forma de cambiar el nombre de una cabecera, de una columna, dice, sin alias cuando se muestra el resultado de una sentencia, el nombre de la columna se muestra, será el mismo. El nombre se muestra en una operación aritmética como el salario tal, el que estábamos viendo anterior. Es más fácil describirlo con un nombre o con un alias, ¿va? Entonces, el alias dice, hay varias reglas de utilizar en la columna para el formato de salida. Cambia el nombre de una cabecera en una columna. Es útil para realizar cálculos y sigue la forma inmediata del nombre de la columna y puede tener las palabras clave AS como opcional entre el nombre. Necesita comillas dobles si el alias contiene espacios y caracteres especiales o es sensible a mayúsculas o minúsculas. ¿Ok? Y entonces tenemos aquí, va, se selecciona el nombre de la columna, la que queremos nosotros, después le ponemos el as y le ponemos el alias. Por ejemplo, en este de acá, podemos ponerle as pago total. Este de aquí, el salario más el salario de comisiones como el pago total y no me va a aparecer esto de acá. Y ahí está, ¿ves? Entonces son cositas que uno va diagnosticando. El as tiene que ir después, por ejemplo, aquí eh, yo al nombre le puedo poner como name, al salario le puedo poner como salario, el salary. O sea, todo va después de la variable, del nombre de la columna, va después el as y el alias que ustedes van a utilizar. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, bueno, este creo que es por vamos a ponerle Apple porque creo que es por el main que es reservado. Tal vez ahí se revela. Entonces, el nombre le pone ahí Apple, el salario que es salary, las comisiones que quedan como comisiones y el pago total que es todo esto de acá. Y ella le puso un alias. ¿Ok? Son cositas que uno... Eh, ahí le explica todo y ahí termina el tema de este. Entonces vamos al siguiente. Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Ya terminamos la sección 1. Vayan haciendo la prueba. Los que ya la han hecho, pues vamos adelante. Ya vamos con la selección where. Ok. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Si terminamos los temas antes de tiempo, miramos temas nuevos. No se preocupen. Y vamos a la columna caracteres y filas. Esta página le cuesta ahorita. Vamos a la... No sé si ustedes tienen problemas con Oracle. No, a mí no me deja producir hasta la ondita esa del PDF donde dice reproducir. Entonces vamos a ver con las columnas caracteres y fila.
Entonces dice, en esta aplicación hablamos del siguiente objetivo, aplicar un operador de concatenación para enlazar columnas, otras columnas, expresiones aritméticas o valores constantes para crear una expresión de caracteres, utilizar los alias de columna para cambiar el nombre de las columnas resultado de la consulta, introducir valores literales de tipo carácter, número de fecha, sentencia select, definir y utilizar distinct para eliminar filas duplicadas y editar, ejecutar y guardar las sentencias SQL en Oracle Application Express. Continuamos, la concatenación es lo de la enlazar o agregar algo, ¿ok? En esta lección veremos lo que, bueno, eso no lo vamos a ver porque eso como ejemplo va. Entonces vamos a ver lo que es el comando describe o desc para mostrar la estructura de una tabla. Ya la había hecho yo con describe. Ustedes, bueno, de hecho ustedes pueden, desde esta tabla aquí ya he hecho la consulta, solo lo dan de escribir acá. Pero se supone, bueno, hay que poner, ahí dice, le dan describe y para poder utilizar describe se tiene que utilizar describe y el nombre de la tabla o el objeto que dice ahí va en esta tabla de acá. Entonces aquí se usa describe. Dice que solo con desk y entonces lo ponemos empleado y le damos a ejecutar y ahí me sale la tabla de empleado con su ID y todo, ¿va? Y que el valor puede ser nulo y ahí va todo. Entonces ya ahí me describe sencillito, ya lo saben hacer. Describe devuelve el nombre de la tabla y los tipos de datos de la clave primaria, género, columna y valores. Ahí ustedes pueden ver. Tipo de datos, longitud, precisión, escala, clave primaria, nulo, valor de datos, etc. Y en la siguiente, vamos a ver la pantalla táctil porque se me está yendo para arriba y para abajo. En la siguiente nos describe el departamento, el manager, la localización, la posición, las escalas que tiene, si es clave primaria, etcétera, 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 todo va ahí. En general, las palabras claves de SQL no pueden abreviar describe, es un comando propiedad de Oracle, que es el motivo por el que se puede abreviar desk. Solo en esta onda de Apex se puede usar desk, pero ya en otras tiene que poner describe. Entonces, esta información es importante al insertar nuevas filas en una tabla, ya que debe conocer el tipo de datos que acepta cada columna y si la columna puede o no quedarse vacía. ¿Ok? La concatenación significa conectar, enlazar. Dice el símbolo de concatenación es de las barras verticales, al ser denominada líneas verticales. Va. Los valores a ambos lados del operador se combinan para crear una sola columna de salida. La sintaxis es la siguiente. Ok, entonces tiene string 1, las dos clases de operadores. Voy a ponerlo en inglés esto, porque si no, no me va a permitir esto. Después concatena el otro string y así va. Y dice string n, que es la cantidad de string que ustedes van a concatenar. Cuando los valores se concatenan, el valor resultante es una cadena de caracteres. ¿Ok? Entonces, en SQL el operador de concatenación puede enlazar las columnas a otras columnas con expresiones aritméticas o valores constantes para crear una expresión de caracteres. ¿Ok? Entonces, el operador de concatenación se utiliza para crear la salida de texto legible. En el siguiente ejemplo, el valor de empleados, el valor de Department ID se concatena con el Department Name. Vamos a ir intentando hacer eso, el ID con el departamento, va, de la tabla de departamento. Pero lo vamos a hacer de la manera con esta tablita que tenemos nosotros. No nos vamos a complicar. Entonces vamos a poner el select, vamos a poner solo ID y nombre. Ok, pero aquí se va concatenado, esto no va a la, vamos a poner donde está la doble clic. Permítanme. Entonces selecciona el ID y el nombre y lo concatena y vamos poniendo lo demás que es desde la tabla de empleados. Entonces ahí ponemos empleados.
Y miren, me concatena lo que es el ID y María. Ahora, ¿qué sucede ahí? Ustedes ven, no hay un espacio, va pegado. Vamos a ver viendo si aquí nos muestra un poquito cómo separar. Y ahí es donde dice que viene la comilla. Como está pegado acá, dice que se usa una comilla para, la doble comilla para generar un espacio. Entonces vamos a generar el espacio. Ponemos la doble comilla y concatenamos la doble línea. Vamos a ver si ahí ya se separa. Me imagino que, bueno, no sé que una comilla simple. Me queda, mira, doble comilla, perdón. Comilla simple. Ahora sí, una comilla simple y se supone que, falta el espacio aquí. Vamos a poner unos dos. Esa es la comida simple y los dos espacios para que vea. Mira, muy pegado todavía. Vamos a ponerle 4. Bueno, no me separa más. Me imagino que tengo que poner más espacio. Ok, ok. Como esto es por carácter, entonces tengo que hacerlo otra comida simple y espacio. Ok. Ahí lo vamos a ver. Entonces ahí se va a ir trasteando. Ahí lo separa con la comida simple para que se vea así. Que ahí yo lo miro pegado. Quiero que lo miro pegado. Me imagino. Aquí vamos a agregar otro. Que me gusta que vea un poco separado. No me lo pone separado. Yo lo miro igual. Bueno. Qué excelente esto. La concatenación y alias dice, los alias de la columna son útiles cuando se utiliza el operador de concatenación para que la línea se lee por defecto. Dice, qué raro que no aparezca como la cabecera, no aparezca como la cabecera de la columna. Ok, que es lo que estamos viendo con los alias, para que no aparezca todo esto. Aquí ya está concatenando. A todo esto le pone esto de aquí que mira feo. Le vamos a poner demostración para que cambie el nombre de eso y se mire más bonito así. Solo es para cambiar el alias. Y ahí parece employee name, que es lo que le puso ahí. Claro, yo no le puse comida simple, ya le puse como demostración. Eh, un valor literal, concatenación y valores literales, un valor literal es un valor de datos fijo, por ejemplo, un carácter de número fecha. A continuación se muestra el número de valores literales. Cuando dicen valores literales que se lee como se lee textualmente, no que tengan un valor funcional para una operación matemática, no, sino para cómo se va a determinar leer, por ejemplo, la edad, un número de teléfono, un ID, esos son números de valores literales que solo se lee. Mediante la concatenación y los valores literales se puede crear una salida que parezca una frase o una sentencia. ¿Ok? Los valores literales se pueden incluir en la lista select con el operador de concatenación y los caracteres de la fecha se deben estar entre comillas simples. Cada fila de vuelta una consulta de valores literales tendrá la misma cadena de caracteres. ¿Ok? Entonces, eh, en el siguiente ejemplo, King gana $24,000 al mes. Entonces, has a monthly salario o tanto y dólares son un ejemplo de cosa literaria. Y se desea crear una sentencia SQL para generar una salida de formato que se escribe de la siguiente forma. Entonces, aquí lo que está haciendo es concatenando, por ejemplo, voy a concatenar lo que es el nombre y va diciendo así, va, comilla simple,
la doble línea, dice que por economía simple, gana al mes normal esto, después una comilla simple y vamos a poner dos puntos, espacio, vamos a ver si me lo lee como espacio ahí, y concatenó salario, y lo voy a poner, esto lo voy a poner como pago, lo vamos a poner aquí, sí, pago. Vamos a ver si se nos ejecuta. Se me olvidó el espacio de aquí de María, que por ahí sale ahí todo pegado. Y ahí sale la concatenación. María gana al mes 12.000. Gana 12.000. Vamos a poner aquí la empira. Comida simple y ponemos espacio. Tenemos que ir concatenando. Vamos a ver la empira aquí de usuario. A ver si me lo agarra así. Y ahí está. Y yo pude haber hecho esto también para no estar complicándonos. Y ahí está. María gana al mes 12.000 empiras. Y Juan gana al mes 15.000 empiras. Y a esto se le llama pago. Entonces son cositas que uno ya puede hacer. Y con la fecha ya saben, ahí les dice cómo se escriben las fechas, pero como las comillas simples y las comillas tag. Para la fecha dice que se usan los caracteres y fechas con comillas simples. Ahí está. Entonces la concatenación igual literal dice, tenga en cuenta que el carácter de espacio tras las comillas de apertura y antes de las comillas de cierre, ¿qué sucede si elimina los espacios? No vamos a poner en eso. Eh, y ahí uno ya va trasteando eso, solo de jugar un poquito. El uso de distinct es el uso para eliminar filas duplicadas. Muchas veces deseará saber cuántas instancias únicas de algo existen. Por ejemplo, si desearía una lista de todos los departamentos para los que hay empleado. Ok, podría describir la consulta para ver todos estos. Ahora, como ahorita no tengo muchos ID, entonces vamos a ver el distinct. Ya lo habíamos visto, el distinct lo que me hace es que si ustedes ven este listado, solo para ir recapitulando, aquí hay un montón de 90, de 110 y 100 y 80 y un montón de más. Entonces ahí se está duplicando el número del ID. Como se puede modificar la sentencia para que elimine las filas duplicadas. Entonces se usa el distinct. Entonces dice, el uso de distinct para eliminar filas duplicadas dice, a menos que se indique lo contrario a la salida de una consulta. SQL mostrar los resultados sin eliminar las filas duplicadas. Dice, en SQL se utiliza la palabra distinct para eliminar las filas duplicadas. No es que las elimina dentro de la tabla, sino es para mostrarlas. Recordemos que un select siempre me muestra la información. Entonces se usa select y que ponga distinct al departamento ID, que sean distintos, va. Que no se dupliquen el valor, o sea, que no me aparezca 90 veces, 3 veces 90 o 3 veces 20 o 310, no solo una vez. El cualificador distinct afecta a todas las columnas enumeradas y devuelve todas las combinaciones diferentes de las columnas de la cláusula select. La palabra clave distinct debe aparecer directamente después de la palabra clave select. Entonces, select distinct, el número del ID del departamento por empleado. ¿Ok? Es lo que usted ya maneja. Entonces ya viene lo que es una cosa de opción de Oracle Apples que es Execute, Save y Edit. Dice ahora que está utilizando Oracle Application Express para crear y ejecutar sentencias, sería bueno poder guardar dichas sentencias para más adelante, en fin de poder ejecutarlo de nuevo o quizás editarla ligeramente. Estas son cositas para editar estas sentencias. Estas, cuando dice sentencias, se refiere a las queries. Que yo puedo guardar esta query para no estar volviéndola a retypear y a estar ahí buscándola, retypeándola, solo la busco y la ejecuto.
Entonces, Oracle tiene las utilidades para hacerlo. El profesor les mostrará, bla, 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 cómo hacerlo. Eh, vamos a hacer vamos a intentar, porque es tiempo que no hago esto. Porque aquí está el SQL guardado. Miren, si yo guardo este comando. Y este le voy a poner, ¿cómo le puse? En pago. Este le puse pago muestra, vamos a poner aquí. Este pago 1, vamos a poner aquí para en esta consulta se, se hace la concatenación. 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 Este mal escrito. Solo le doy guardar. Ya se guardó. Y aquí está, ¿ves? Pago 1 y ahí está la sentencia SQL, ¿ves? Que ustedes hicieron, que es esta que está aquí. Y ahí se va. Entonces yo solo copio esto de acá y lo pego allá y ya, eso es todo. Estamos. Yo puedo suprimir la selección también, la puedo ir borrando, etc. Vamos bien. Entonces, vamos a ver un último temita y vamos a ver si es cortito este. El 2.2. Si es cortito lo vemos y si no, pues lo vemos mañana para continuar. No se preocupe. Vamos a ver, que ahorita no me está sirviendo esto, no sé por qué. Aquí, vamos a ver. Si este es cortito, solo vamos a ver este y después ya terminamos la clase. Las limitaciones de filas y seleccionadas, dice, entonces vamos a aplicar sintaxis SQL para restringir las filas de vueltas de una consulta, demostrar la aplicación de la sintaxis de la cláusula where, explicar los motivos por el que es importante desde una perspectiva de negocio poder limitar fácilmente los datos recuperados de una tabla, crear y generar salidas mediante una consulta SQL que contenga cadenas de carácter y los valores de fecha. Entonces, si hemos tenido una sobrecarga de información y un montón de cosas. Entonces, esta de aquí solo es un ejemplo de que se van a utilizar dentro de la clase. Entonces, la sentencia select se utiliza para recuperación de información de base de datos. En esta sentencia select debe incluir como mínimo una cláusula select y una cláusula from. ¿Ok? La cláusula where es opcional, pero es para especificar, recordámoslo. Entonces, siempre va con esa sintaxis. O sea, al recuperar datos de la base de datos, pueden que necesite limitar las filas de datos que se muestren. Esto se considera con la cláusula where. Una cláusula where contiene una condición que se debe cumplir inmediatamente después de la que sigue la cláusula from en la sentencia SQL. La sintaxis de la cláusula where es where, column, name, comparison, condition y todo eso. No se puede utilizar un alias para la cláusula where. Ok. Y se hace lo que se va a comparar. La columna del nombre de comparación, la condición y el valor a lo que se va a comparar. Pero dice que no puede tener un alias. No puede tener un alias. Entonces, solo en el select se puede utilizar el alias. Examine la siguiente sentencia de SQL de la base de datos de empleados. Dice empleados, ID, primer nombre y el apellido. Mediante la adición de una cláusula where, las filas se limitan a aquellas filas en las cuales el valor del empleado es 101. ¿Ok? Esto lo podemos hacer nosotros también. La sentencia de la cláusula where. Si yo digo que me muestre los empleados y el salario, que me muestre el nombre de los empleados y el salario de la tabla de empleados donde eh, dice igual a 1. Vamos a poner ahí para no complicar. Entonces,
yo le pregunto a la consulta, vamos a minimizar. Ok, no sé. Entonces, yo le estoy preguntando el nombre del salario de la tabla de empleados donde el ID es 1 y el ID 1 de Juan es este. Este es el primer usuario que yo creé. ¿Y cómo voy a verificar esto? Pues eliminando esto, solo para ver si el Juan es el número 1. Voy a poner aquí ID para verificar. Y vamos a ver si es cierto que Juan es el número 1. Bueno, entonces ahí está bien. No es súper sencillo, ¿no? Entonces, que solo es que les explican cómo usar el web. Aquí en este caso, como es numérico, le pongo 1. Si fuera Juan, yo lo pongo ahí donde dice ID, me lo pongo nombre de igual a Juan. Y ahí está, Juan es el número 1 con 15.000. Y eso es todo. Entonces, seguimos, ahí le pone 101, de la ID 101. Si yo quiero poner un texto, tengo que poner entre comillas simple. Y ahí me va poniendo todo. Como ha visto la disposición del anterior, el signo igual se puede utilizar en la cláusula where. Además, el operador igual que se puede utilizar en otros operadores de comparación para comparar expresiones como igual que, mayor que, o sea, eh, mayor o igual que, menor que, menor o igual que, distintivo, este tema distintivo que lo hemos visto. Y aquí se usa el distintivo, se usa de esta manera también en Oracle, porque también en los demás. Y en los siguientes ejemplos, la columna de departamento ID se utiliza la cláusula where con el operador de comparación. Aquí se devuelve todos los empleados con un departamento de ID de 90. Cosa que no hemos creado todavía la tabla de departamento. Ya la voy a crear mañana. Para mañana lo voy a tener lista. Y ya hacemos la llave foránea y la llave primaria. Porque creo que son cositas que vamos viendo. Y aquí viene lo de la fecha y cadenas caracteres que tiene que estar en comillas simples. Sin embargo, los números no deben incluir estas comillas simples. ¿Ok? Entonces ahí es donde viene lo del nombre de Taylor, que es lo mismo que estaba haciendo yo acá, solo que hice una consulta con el ID y el salario, donde el nombre de la persona es Juan, entre comillas simple. Dice que cree que pasará si la cláusula where se escribirá así, donde el nombre sea igual a John. Dice, todos los que busquen caracteres son sensibles a mayúsculas o minúsculas. Debido a que la tabla de empleados almacena todos los apellidos con el uso de mayúsculas adecuado, no se devolverá filas en este ejemplo. Recuerden que todo va conforme a lo que ustedes escribieron en la tabla. ¿Ok? Todo va sensible, todo eso tiene que ir conforme al nombre apropiado. Si va con mayúsculas o minúsculas, tiene que ir así. Es importante recordar los aspectos. Dice, en otra lección aprenderán a utilizar otras palabras como upper, lower y cap, que son facilitadas a evitar errores de sensibilidad en mayúsculas y minúsculas. Esto lo que nos va a hacer es ayudar a evitar, por ejemplo, si no me encuentra el nombre Juan, aquí va, por ejemplo, yo le pongo minúscula Juan, me dice que no existe el dato. Entonces viene lo que es el upper, lower y el incap, que me ayudan que es importar si está en mayúscula o en minúscula. Una de las opciones eh, me va a encontrar el nombre de Juan, o gente que tiene un nombre, o personas que se llamen Juan. Entonces son cositas que vamos viendo. Que eso lo vamos a ver mañana. Y, y aquí termina la clase de Anafer, viste que te he terminado. Los operadores de comparación se puede utilizar en todas formas de la siguiente forma. La gente que ha sido contratada antes del año 2000, cuando los salarios son mayores a 6.000, donde el ID de trabajo es in progress, si está en progreso.
Puede también hacer comparaciones, dice incluyendo salarios de 3.000 en juego resultado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí les explica más que todo, dice que como las cadenas de caracteres se deben de volver en comillas simples. Los formatos aceptables para los valores de fecha son estos, utilizados siempre con un guión o una barra inclinada, o sea, el día, guión mes, guión año o día, pleca, eh, mes, pleca, año. Y dice, utilice 3 caracteres para el mes, ya sea en mayúsculas o minúsculas. ¿Ok? Usted puede usar este formato, todo en mayúscula, o sea, los meses va todo en minúscula o empieza con mayúscula y minúscula. Y utilizar los valores de los daños en 4 dígitos. O sea, que el año tiene que ser, por ejemplo, 2021 y así. Eso es vimos lo que es la cláusula web, solo un repaso de lo que ya manejan, ya saben. Y eso es todo. Entonces nos vemos mañana, a menos que tengan una duda. Dejamos la clase hasta aquí, continuaríamos en la 2-3, si no me equivoco. Y vayan avanzando en las pruebas, que más rápido terminen mejor. Estamos. Todo cheque. Ok. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Mañana, pues, buen día y buen provecho. Mañana. Gracias, igual.